Bueno, pero estamos ya de vuelta y como les había apuntado vamos a completar la propuesta de este lunes hablando de política regional, de parlamentarismo con el parlamentario regional por la isla de Lanzarote más activo a tenor de las estadísticas en lo que llevamos de legislaturas de Coalición Canaria. Jesús Machín, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muy bienvenido. Muy buenas tardes. Ha empezado, lo decíamos antes, pero como una moto, directamente. Yo no sé si es propio de mi juventud que he querido también que la gente vea y sea visible la actividad dentro del Parlamento. Una de las premisas que tenía cuando pude ocupar ese número 3, esa cuota joven en la lista, fue visibilizar y dar a entender lo que hacíamos dentro, porque muchas veces los ciudadanos me decían, pero es que yo no sé lo que aprueban en el Parlamento, no lo que hacen. Pues yo he recogido cada intervención, todavía me quedan un par de ellas de todas las que he hecho porque no he podido subirlas semanalmente, pero sí, bien contento y sobre todo que no hay nada más gratificante que intentar luchar por mejorar algo de lo que te concierne, que es a las islas que represento, que son Lanzarote y La Graciosa. En definitiva, ganarse el sueldo, que decir, usted representante de toda Lanzarote, de los que le han votado y de los que no le han votado, y va a Tenerife, va al Parlamento, va a la oficina, pues tendrá que, no basta con ir, ¿no? Tendrá que trabajar. Y sobre todo que la gente tiene que ver, que tiene que percibir que está representado. O sea, he presentado iniciativas de los 7 municipios y de La Graciosa. No me he encorsetado, por ejemplo, a mi municipio, que es el municipio de Tinajo, sino he tenido de todos los municipios, desde Yaiza hasta Caleta de Sebo. He presentado un total de 122 iniciativas de todos los campos, y es verdad que a lo mejor más concentradas en el sector primario, en derechos sociales, en educación y en territorio, que es también por mi profesión, pues estoy bastante cercano, pues han ido encaminadas en ese sentido, pero sobre todo, y esto sí lo quiero dejar claro, que ahí dentro se trabaja mucho si se quiere, siempre, ¿no? Porque es una actividad individualizada, no tenemos, siempre el grupo parlamentario está en el pleno, pero donde más se trabaja es en una comisión parlamentaria, en una solicitud de documentación, en una PNL trabajándola, en reuniones con colectivos, en reuniones con asociaciones, que es lo que el trabajo no se ve y lo que yo quiero visibilizar, porque cada día es una historia completamente distinta. ¿Y está usted en las comisiones que quería o en el partido hay un sorteo o cómo se hace esto? Es en función a tu perfil. Yo tuve mucha suerte. Yo estoy en transición ecológica y lucha contra el cambio climático, soy la persona encargada de esa ponencia para la ley próxima del cambio climático que va a aprobar el gobierno. Estoy en derechos sociales, juventud, diversidad e igualdad, que creo que el perfil me viene muy marcado. He participado mucho en agricultura, ganadería, pesca y aguas, y estoy en una que he aprendido muchísimo, que es asuntos europeos y acción exterior, que con el Brexit hemos tenido bastante actividad. Esas son las comisiones, pero aunque tú no estés en una comisión, tú puedes participar en todas. Yo he ido a educación muchísimo, he ido a obras públicas también, o sea que en todas las comisiones que uno desea estar, si quiere trabajar, Jaime, te dan las posibilidades, te dan las herramientas para tú poder ir a la que consideres. ¿Y esto del Parlamento es distinto, el escaparate, que la trastienda? Es decir, es distinto cuando uno comparece en la tribuna de oradores y tiene que pedir el voto y se da cuenta que se da de cabezazos contra el muro del gobierno, porque usted es del partido de la oposición, que la trastienda, que esas comisiones donde se dice, oye, pues mira, pues está bien tu iniciativa, la ponemos, la quitamos y demás, ¿o no? Yo tengo suerte que las sí, creo que son dos proposiciones no de ley que he tenido, que he presentado yo, han salido por unanimidad. Por lo tanto, ahí también entra en juego la capacidad de dialogar, de consenso, de yo también me sacrifico, pero tú también te tienes que sacrificar para llegar a un consenso. Las proposiciones no de ley tienen mucha más visibilidad y tienen mucha más capacidad de acción si son aprobadas por unanimidad. Es cierto que desde la oposición es más difícil trabajar, pero no por ello uno debe caer en el intento. Presentar, que la gente se vea defendida, que la gente se vea representada, y sobre todo también que hay que fiscalizar. Y en la fiscalización entra que hay cuestiones que el gobierno no se da cuenta. Le pongo un ejemplo. El pasado gobierno de Fernando Clavijo aprobó 4 billetes para los alumnos de las islas no capitalinas, que han sido ahora, por decirlo de alguna manera, frenados por parte de este gobierno. Eran 2 antes de diciembre, un trayecto de ida y uno de vuelta, que eran acogidos, sufragados por parte del gobierno, han desaparecido. Yo creo que se olvidaron.
Y una pregunta parlamentaria mía en pleno se lo hacía saber y le ponía las condiciones de la diferenciación que tiene un joven de la Caleta de Seo, de Tinajo, de Aría o de Playa Blanca en correspondencia con uno de Las Palmas de Gran Canaria o La Laguna. No tiene nada que ver el gasto, la lejanía, la doble y triple insularidad. Si es algo que me he empeñado es en especificar y en escenificar las diferencias que tenemos los habitantes de estas islas con respecto a las de las islas capitalinas. Es lo que más me ha costado, incluso con mis compañeros. Pero sí, pero muchas veces esto de la política, uno no solamente se topa con el adversario, el gobierno en este caso, sino también con los propios suyos. Yo nunca me olvidaré de una anécdota de Cándido Reguera, cuando era diputado nacional con el Partido Popular en la oposición, que consiguió, no sé si fue medio millón de euros para el centro de la Cochinilla o algo así. Fue la única enmienda que se aprobó en los presupuestos generales del Estado procedente de la oposición, y que eso le motivó enormes críticas en su partido porque le reventó el famoso rodillo. Pasan el rodillo, no nos aprueban nada y no sé cuántos, por tu culpa. Ya no podemos decir eso, ¿no? Pero ahí está la capacidad que tiene que tener uno para entender que a veces es más beneficioso para la ciudadanía no actuar acorde a las circunstancias normales de un partido de la oposición que las que no. Nosotros presentamos, creo que eran 25, 26 enmiendas, 18 millones de euros. Se nos transaron 2, pero hay que felicitarnos también por haberse transado esas 2. Una fue el Centro Integrado de Formación Profesional Sonsama y el otro fue el CEIP Costa Teguise. No, ¿que son de nuestro grado? No. ¿Que hubiesen podido mejorar el presupuesto si hubiesen aprobado enmiendas nuestras? Sí, pero es las reglas del juego democrático. Ahora nos ha tocado la oposición. Es una labor muy bonita. También yo será que solo he conocido esta y me apasiona, la verdad que es muy fructífera, a pesar de a veces chocarte con el muro del gobierno, pero pues no por eso hay que, como dije antes, hay que caer en el intento. Y de las iniciativas que no le han sido aceptadas, ¿cuál es la que más le ha frustrado? La que dices tú, eso es una injusticia, o sea, eso no puede ser, ¿no? No es que no me la hayan aceptado, sino que es muy difícil de explicar esta consideración. Los mayores con los viajes del inserso, que tengan que costearse un billete a la Gran Canaria o Tenerife, pernoctar, esa noche de hotel también es asumida por parte de nuestros mayores. Y yo le explicaba a la consejera que yo vivo en la zona rural de Lanzarote, de la zona de Tinajo, y sé bastantes casos que es la única posibilidad que han tenido de salir de la isla, y por lo tanto me entristece mucho que un ciudadano de Lanzarote se tenga que quedar en tierra porque no puede asumir ese coste de ese billete, que puede ser en torno a unos 60 y pico euros ida y vuelta, esa noche de hotel que no te va a bajar de 50, 60 euros yendo por lo bajo. Antes había una subvención, una ayuda para ese traslado, ahora no la hay desde que hay el 75%, porque ellos se piensan que el 75% ya tienen todo cubierto, y la verdad es que no. Esa sí me frustra un poco, porque conozco casos reales que la única posibilidad que han tenido de salir de Lanzarote es esos programas del inserso. Luego hay otra cuestión con la que me imagino que también se habrá topado, y es el hecho de que, claro, usted presenta iniciativas a un gobierno que acaba de llegar, y es usted miembro de un partido que lleva 30 años, o 25, 23, pero en fin, mucho tiempo gobernando, y que muchas veces uno puede, no sé si habrá sido el caso, de presentar alguna iniciativa y decir, vamos a ver, pero si es tu partido, se acaban de ir los de tu partido y esto tendría que estar arreglado. Sí, me ha pasado, pero yo le decía a los compañeros, yo no voy a dejar de presentar iniciativas porque me contesten esto. Es su función contestar. A lo mejor tenía que haberla hecho más tarde, puede ser, pero en mi labor parlamentaria está interesarme, investigar y preguntar por lo que yo considere que está mal en la isla. Desde junio es su responsabilidad. Ellos tienen también un discurso de esto lo hemos encontrado, esto lo hemos heredado, la herencia, todo ese tipo, pero las herencias se recogen como son. O sea, ellos han asumido esa tarea, se han querido poner al frente del gobierno y tienen que responder siempre por las cuestiones. Me hacía gracia una pregunta que le hacía la consejera de Educación sobre los alumnos de segundo bachillerato. Sabes que en las zonas rurales hay unos tremendos problemas porque no tienen transporte escolar. Cierto, y ella me decía, bueno, pero ¿usted por qué no le sugiere a esos alumnos que cojan transporte público? Yo le decía, pero señora consejera, ¿usted sabe el transporte público en Tinajo que no pasa a las horas que deban ir al centro, que pasan en un solo sentido, que no es en el otro? Los valles, o los valles, por ejemplo, que usted vive. Muchísimos casos.
muchísimas razones. Y ella me decía, pero esto lleva tiempo. Digo, sí, pero usted debe conocer la realidad desde otro punto de vista. Usted es verdad que vive en una isla con muchísimas más capacidades y más oportunidades como es Gran Canaria o Tenerife, pero es que nosotros vivimos otra realidad completamente distinta. Y usted no me puede decir que coge el servicio público en Tinajo cuando es una zona rural con pocos habitantes y que solo hay un centro educativo para enseñar la ESO. Mínimo es conocer la realidad, efectivamente, ¿no? Que es eso lo lo que primero que deberían de hacer todos, ¿eh? Y de todos los partidos, y porque es que no tiene absolutamente nada que ver Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Gran Canaria, Telde, en fin, con La Palma de La Gomera, El Hierro, Lanzarote. A mí me dice, siempre estás con el discurso victimista de las islas no capitales. Digo, no, soy con el discurso de la realidad. Claro. Digo, porque un padre y una madre, cuando un hijo se va a estudiar fuera, se está preparando toda la vida para poder asumir ese gasto. Digo, ustedes con salir de casa, coger el tranvía, ir a la facultad, y nosotros tenemos que desplazarnos un piso o una casa en el sitio donde vaya a estudiar. Es un gasto terrible. Porque en el caso de los estudiantes, que efectivamente es así, hasta donde tengo entendido, los ayuntamientos que han querido suplir esa carencia por parte del Gobierno de Canarias también han tenido ciertas dificultades porque no son de su competencia. Te pongo el caso de Tinajo. Tinajo lo suple Uh-huh. con recursos propios del ayuntamiento, pero es algo temporal porque no es competencia del ayuntamiento. Y porque el interventor lo habrá porque el interventor porque... es una causa de extrema necesidad y lo está, por decirlo de alguna manera, pasando por alto, pero no debe un ayuntamiento asumir esa competencia, y que es que son los padres los que tienen que dejar de trabajar para llevar a sus hijos. Yo le decía, a usted que está en pro del no abandono escolar, tenemos que ponerle herramientas, porque un pibe de 17 años que no tenga cómo ir al instituto, si están debatiéndose entre estudiar o no, entonces se desmotiva, es cierto. Bueno, este mes es inhábil, aunque creo que hay la semana que viene, no sé si al final han habilitado alguna fecha. Día 20 han habilitado. Día 20 pleno. Yo tengo también reunión de la ponencia para la ley del cambio climático esta semana, o sea que también tengo actividad, pero el 20 es un pleno para dejar todo atado lo anterior y ya empezamos la actividad, aunque yo ya he registrado iniciativas. Eso le iba a preguntar, este próximo curso, que me imagino que culminará pues ya en junio, ¿no? En verano. ¿Qué objetivos se marcan ustedes? Yo tengo dos iniciativas que las voy a intentar llevar toda la legislatura. Una es el proyecto, y ahora creo que viene muy a causa, es el mayor proyecto de regadío de Canarias, que es la zona nordeste de Lanzarote, la zona de Tinajo, y engloba el Hable de Teguisa, y el mismo proyecto para la zona de Guatiza. Es un proyecto sostenible, un proyecto que ha tenido de calidad ambiental, que está en la zona en la parte de consultas del proceso administrativo, y que el Gobierno de Canarias tiene que denominarlo como de interés regional para que puedan ser acometidas las obras por parte de ellos. Son 10 millones de euros. Me da mucha tristeza como gente joven. Tengo un colega que es agricultor y me dice, tú no sabes las calamidades que paso para poder que me llegue agua de riego. Con esto se solucionaría toda la parte de Tinajo y mitad de Teguise. Son 10 millones de euros, está el presupuesto, o sea que creo que voy a ser muy insistente y voy a estar encima de ellos sobre el agua de riego, que creo que es fundamental. Ese es un problema tremendo. Yo tengo un conocido que tiene una finca en Máguez. A Máguez solo llega el domingo por la tarde. Tinajo pasa lo mismo. Hay muchas... o sea, no solamente es poco, sino que cuando tú dices tú un domingo por la tarde voy a dedicar a descansar, no, tienes que ir a regar para aprovechar porque es el único Exactamente. día. Una señora me decía otra vez, Jesús, pero es que a mí me da igual ya que me la pongan hasta agua normal, no la quiero ni de riego, solo quiero tener enganche para poder regar, porque dice, por lo poco que planto, que para autoconsumo, y si puedo cambiar algo con alguien, pues ni siquiera lo voy a poder recoger, y me parece muy triste. Encima Tinajo, un municipio que ha decidido no crecer turísticamente, sino que ha respetado su idiosincrasia paisajística y su economía basada en el sector primario. Y otra cosa que me he reunido bastante en diciembre es con los pescadores, con el tema de los palangreros que están esquilmando nuestros mares, que debemos ir encaminados a una pesca sostenible, a una pesca artesanal, a una pesca, como dicen ellos, de manera vertical, que sea un anzuelo el que coja la presa, y no esos 2.500 que a veces son más y que arrastran y que no seleccionan la captura, sino que todo lo que, por decirlo de alguna manera, pillan, pues lo traen arriba.
es un problema que hay que atajarlo, un problema que hay que estar encima. Necesitamos un plan de pesca donde se prohíba este tipo de acciones, como es el palangre. Siempre me explicaba un compañero que se sigue un criterio de la pesca europea que hay que proteger. Si nosotros estamos sintiendo, si nosotros consideramos que esto no es beneficioso, que es quilma, hay que prohibirlo hasta que tengamos todas las herramientas que digan que no es así. Por lo tanto, estas son las dos primeras iniciativas que acabo de presentar en este enero. Tengo muchas más, pero no te podría estar media hora diciendo. Pero es bueno ir conociéndolas. Quiero decir, una de las metas que se ha marcado el actual presidente del Parlamento, Gustavo Matos, es justamente esto mismo que está usted haciendo, o sea, que se conozca la actividad parlamentaria, desencorsetar, digamos, el Parlamento y verlo, bueno, pues como una institución que efectivamente trata los problemas más cercanos que tenemos los ciudadanos, ¿no? Porque a veces uno se piensa, no, allí se legisla y es todo inalcanzable y demás. Hay ¿no? gente que me ha dicho, no sabía que se podían llevar tantas cosas al Parlamento. Digo, allí se puede llevar cualquier cosa que sea dependiente del Gobierno de Canarias. Y si no es el Gobierno de Canarias, lo presentamos como una PNL para instar a la institución que sea. Se puede presentar todo y todos los problemas son importantes. Bueno, y sus dos compañeros de partido no le dicen, oye, reparte un poco para tener los tres cierto protagonismo, porque, en fin, a usted se le ve mucho, a otros no tanto. Jaime, la actividad parlamentaria es individualizada, cada uno es responsable de su parcela y de su área. Yo tengo mi escaño como lo tienen ellos y ellos también trabajan. No sé si la manera mía es más visible. Yo siempre tuve una premisa antes de llegar aquí: hay que reflejar y hay que visibilizar lo que se trabaja dentro del Parlamento, porque al final es una fiscalización que te pueden hacer los ciudadanos. Yo creo que a mí se me está viendo bastante, estoy trabajando mucho, he aprendido de manera acelerada y creo que la labor parlamentaria se está viendo desde otro punto de vista. Es muy beneficioso, cada día se aprueban cosas que tienen incidencia sobre nuestros ciudadanos, y a veces no somos conscientes de la importancia que es tener diputados que defiendan y luchen por nuestras islas. Pues sí, y ahora tendrá que compatibilizar, al menos en las próximas semanas, la actividad parlamentaria con la orgánica, la del partido, ahora con el tema del Parlamento, el lío de Ana Orama. ¿Es usted de los que tiene botón dentro del...? Sí, sí, ¿tiene botón? Soy de los que tengo botón. Pues entonces más todavía, ¿no? Sí, yo represento a los jóvenes nacionalistas en el Consejo Político. ¿Y qué cree usted que tiene que pasar en su partido? Aquí hay una cosa clara: se han saltado las disciplinas de partido sobre una decisión demasiado importante como es la investidura de un gobierno central. Yo soy muy pesado con los estatutos. He formado parte de la ponencia en el anterior Congreso, o sea que soy partícipe de esa aprobación de esas normas que son las que dirigen la actividad interna del partido. Y el máximo órgano entre congresos, Jaime, el máximo órgano decisorio, el máximo órgano de poder entre congresos es el Consejo Político Nacional, que emitió un voto de manera unánime, que era que nos teníamos que abstener en la votación a Pedro Sánchez. La diputada de Coalición Canaria, Ana Orama, desoyó en las palabras del Consejo Político la decisión y votó no. Aquí hay una disyuntiva. Primero, que no puede quedar impune una decisión de esa manera, y la segunda, que también hay diferentes maneras de sancionar. Hay como decirlo de alguna manera, hay una organización dentro que es el Comité de Garantías, que es el que debe especificar todo el expediente, y en ese expediente dice una cosa clara que todavía no ha sucedido, que es que se le debe dar periodo de audiencia a la persona que es objeto de este expediente. Por lo tanto, primero hay que escucharla, sus razones, el porqué de sus decisiones, y luego actuar. Lo que no me parece es por parte y parte. Por un lado, ni Carlos Alonso debe estar emitiendo juicios de valor sobre lo que debería ser y lo que tendrá que ser cuando no es nadie sino es uno más dentro de la organización, ni la otra parte que está enfadada debe estar significando todo el rato el problema. ¿Sucedió? Bien. Creo que en este sentido los jóvenes hemos sido bastante serios y responsables. Tenemos nuestra opinión, pero la expresamos dentro y sobre todo peleamos mucho y somos bastante tiquismiquis, por decirlo de alguna manera, con los estatutos. O sea, hay que cumplirlos, es una norma básica, y también lo que digo es que si no se sanciona puede ser un precedente para los demás. Por lo tanto, entonces yo tendré libertad en el Parlamento para aquello que no me interese, votar que no, que sí.
hay que ser serios, hay que ser responsables y no estar todo el día. Los platos se lavan en casa y no fuera de ella. Y más allá, viendo ya el periodo congresual, después de la nueva realidad que les ha tocado vivir con la salida de las principales instituciones del archipiélago, ¿cuál es la visión de los jóvenes acerca de por dónde tiene que ir el futuro de Coalición Canaria? Eso lo decidiremos en el Congreso. Yo tampoco quiero hablar en nombre de ellos porque no nos hemos reunido para estas cuestiones. Te puedo dar mi opinión personal, que como un militante desde los 16 años en este partido, y es que debemos cambiar el rumbo en cierto sentido. Nos ha tocado vivir otra etapa. A mí me gusta vivir esta etapa porque creo que aquí sigue la gente que está, la gente que siente, la gente que defiende y que sus principios y sentimientos están con nuestro partido, y la gente que venía por un vaivén de estar en el gobierno pues seguirá con el tiempo, y creo que eso sanea al partido, creo que eso es beneficioso, y hay que conocer todos los ámbitos de la sociedad, y aquí también hay que, en todos los ámbitos políticos de la democracia, hay que estar en la oposición y en el gobierno. También era muy raro estar 26 años ininterrumpidamente, por lo tanto creo que también nos tocaba. Es una nueva posición, una nueva acción, y estas nuevas posiciones requieren nuevas respuestas, por lo tanto debemos buscarlas. Somos supuestamente en nuestro ideario nacionalista, nacionalismo progresista, y debemos encumbrar a esas políticas. Es en mayo, ¿no? En mayo, el 9 de mayo, si no me equivoco. Queda mucho camino por recorrer, y muchas veces no es bueno ser el primero en posicionarse. Es el que siempre elimina. Lo borras del mapa, pero rápido. Sí, Jesús Manchín, pues muchísimas gracias, y nos encantará seguir conociendo las iniciativas de vez en cuando las agendas puedan cuadrar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por llamarme y por poder explicarme nuestra actividad parlamentaria. Mañana regresamos, será martes, tendremos más protagonistas. Hasta entonces, buen día. Thank you.